Muchas gracias. Muy buenos días amigos televidentes, bienvenidos a esta edición de Cafecinar, 6:30 de la mañana, hoy viernes ya 6 de diciembre. Ya acercándonos también a fin de año y también a principio de año y también a las elecciones presidenciales el 2 de febrero. Así que nosotros desde ya dándoles a ustedes todos los detalles y la información necesaria para que usted recuerde. Es aquí donde usted tiene la mejor información para llevarse la mejor elección presidencial y también los candidatos a diputados que tenemos de invitados durante todas estas semanas que restan para que usted también elija bien quiénes serán los que nos representen en el Congreso a partir del 2 de febrero. Así que nosotros ya desde este momento invitarlo a que nos acompañe a través de Radio Nacional de Costa Rica también en 101.5 FM y 590 AM. También estamos a través de internet en www.sinar.go.cr y esta mañana nuestra invitada, una de las invitadas, porque tenemos dos invitados, solo ha llegado uno que madrugó, doña Epsi Campbell, bienvenida a Canal 13. Muy buenos días, muy contenta de estar con ustedes. Vamos a estar conversando con ella y también hemos invitado a Álvaro Montero Mejía, que imaginamos está por llegar. Y esta mañana también en la parte de Sinar Digital nos acompaña la periodista Diana Vázquez. Diana, buenos días. ¿Qué tal Luis Carlos Elqui? Muy buenos días también para Epsi Campbell que nos acompaña esta mañana. El día de hoy finalizamos más bien la semana, por supuesto con toda la información aquí en Café Sinar y en las redes sociales. Estamos en el Facebook Sinar Canal 13 y también en el Twitter @Sinar 13 con el hashtag Café Sinar. Ya doña Epsi está aquí, esperamos la venida de don Álvaro para que usted le haga sus consultas directamente y ellos las puedan responder aquí en vivo en Café Sinar. Y recuerde que también si usted está fuera de Costa Rica o tiene algún familiar fuera de Costa Rica, le puede invitar para que nos vea a través de sinar.go.cr en vivo, la señal, las 24 horas del día. Bueno, y vamos a aprovechar para analizar temas de actualidad nacional con nuestra invitada del día de hoy, Epsi Campbell, para que también nos ayude a ahondar y buscar solución en una futura elección a diputados sobre algunos temas importantes. Y en este caso vamos a iniciar con lo que se trata del crecimiento económico, y es que justamente Costa Rica se presenta como en el segundo lugar con mayor déficit fiscal. Vamos a ver la siguiente información y ya estaremos analizando con detalle. Casi todos los países centroamericanos crecerán menos que en el 2012 y Costa Rica no es la excepción, cuyo crecimiento al cerrar este 2013 no superará el 5%. Bueno, Costa Rica pues tiene un crecimiento moderado, ¿verdad? Respecto a la región, es con Guatemala los únicos dos países que tienen, digamos, muestran una leve mejoría respecto al año anterior. Siempre es, como le digo, moderado el crecimiento, principalmente liderado por la manufactura, algunos servicios, el comercio, que son los que, digamos, están contrarrestando la caída de precios y problemas que tiene el sector agropecuario. El déficit fiscal sigue siendo la piedra en el zapato de la economía costarricense para no crecer como antes del 2007, a un ritmo incluso del 7% anual. El desequilibrio entre gastos e ingresos dificulta un mayor crecimiento y se estima que de continuar con dicha situación en el 2014, esa tasa de crecimiento será de un 3,8%. Ese déficit o faltante de dinero para este 2013 cerrará en 5%, más de 1.000 millones de colones. No, desafortunadamente, el mayor talón de Aquiles en este momento de la economía costarricense es su política fiscal. Continúa haciéndose más grande la brecha entre los ingresos y los gastos, a pesar de los esfuerzos en materia de gasto por intentar reducirlos, y esto está dando como resultado un déficit que es el segundo déficit mayor de la región centroamericana y que está haciendo a Costa Rica aproximarse a un nivel de insostenibilidad de la deuda pública.
Según el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, el gasto, principalmente lo que corresponde a las inversiones, las remuneraciones y el servicio de la deuda, continúan presionando hacia el alza ese déficit. Bueno, y sin duda, doña Epsi, ahora el tema económico está en la palestra, como decimos, y bueno, usted con toda la propiedad para hablarnos del tema. ¿Cómo lo ve usted como candidata y también ya prácticamente a 2 meses de la elección? Es un tema sin duda del que se ha venido hablando, pero también a veces como que se malinforma, ¿verdad? O se enreda un poco al elector. Bueno, el tema fiscal en Costa Rica viene sin solucionarse desde hace ya más de una década. A principios del año 2000, recuerdo perfectamente que se hizo un esfuerzo con los exministros de Hacienda para hacer un balance del tema fiscal. Ya para ese momento se decía que era urgente una reforma fiscal estructural. Y cuando hablamos de reforma fiscal estructural, estamos hablando de un reacomodo del manejo de las finanzas del Estado. Eso es como decir un reacomodo de las finanzas de una casa. O sea, cuando en una casa se tienen una cantidad importante de gastos, unos ingresos limitados, y esto va en aumento, como quien vive con tarjeta de crédito, o toma una decisión antes de colapsar o colapsa, y quienes pagan las consecuencias siempre van a ser los que están en los sectores más deprimidos de la sociedad. De manera que como ha sido un tema que se ha llamado, comillas, impopular por la forma en que se ha tratado, porque la gente no tiene toda la información y porque en general con las reformas fiscales lo único que se hace es mirar la parte de los ingresos y no se mira de manera sustantiva la parte de los gastos y aquellos elementos que pueden permitir un crecimiento económico acelerado. Entonces todo lo que se trata en materia fiscal, la gente dice no lo quiero. Pero efectivamente el costo, el manejo de las finanzas del Estado ya tiene resultados clarísimos, no solamente en los números en rojo que tiene nuestra balanza, sino que lo tiene en un déficit social. Este es un país donde la brecha entre las personas más pobres y las personas más ricas se ha aumentado. Esto tiene que ver con un tema de inversión en infraestructura, tiene que ver con un tema de inversión en educación, en salud, de manera que o hacemos lo que es absolutamente necesario, y yo creo que aquí el tema fiscal habría que verlo no solamente desde la clase política. Me parece que es súper necesario llegar a un acuerdo sobre qué país queremos, cómo vamos a gastar ese dinero, cuánto dinero necesitamos, invitando a otros actores de la sociedad para llegar a ese acuerdo político. Me parece que es absolutamente urgente y hay que dejar de pensar que este es un asunto en donde no más solamente una lógica de no más impuestos. No, necesitamos más inversión, necesitamos más ingresos y necesitamos que paguen los ingresos aquellas personas que tienen capacidad de hacerlo. ¿Cuál cree usted sea el factor que más ha llevado a esta situación? Porque incluso muchos candidatos presidenciales han hecho hincapié de que hay presupuesto nacional. Quizás no tendríamos un déficit fiscal si se distribuyera de acuerdo de la forma correcta los presupuestos que tiene el Ministerio de Hacienda. Sin embargo, todos afirman que existe, pero está mal empleado. ¿Cree usted que es esto lo que nos ha llevado a esta situación? Yo creo que ese es el tema de los lugares comunes. Siempre es más fácil decir lo que uno cree que la gente está dispuesta a decir que hay suficientes ingresos, que el problema solamente es que se gasta mal. Realmente yo creo que en este país los sectores que tienen, los sectores bollantes económicamente, que han acumulado una gran cantidad de riqueza, dichosamente producto del crecimiento, ya tienen mayores posibilidades de aportar más al desarrollo nacional. También creo que hay que hacer un esfuerzo por gastar más eficientemente y de mejor manera los ingresos del Estado. Pero definitivamente, si tenemos más de 15 años de estar teniendo un déficit sostenido, ese déficit tiene que ver con dos cosas para mí. Uno, el tema del mal manejo de los ingresos del Estado en la forma de gastarlo. O sea, se gasta mal e ineficientemente. Dos, la cantidad de ingresos es insuficiente. En realidad, si queremos tener en este país que cada niño, cada niña que nazca tenga garantizados sus derechos más básicos, que las escuelas públicas sean de calidad, no solamente hay que administrar bien el Ministerio de Educación, no solamente hay que gastar la plata y rendir cuentas sobre cada 5, acabar con cualquier dinero que se pueda interpretar como despilfarro, tener cuentas claras, que la ciudadanía de este país sepa en qué se gasta el dinero, que haya transparencia del manejo de los fondos públicos a través de las redes sociales que ahora son tan fáciles para que la gente sepa cómo se está gastando su plata. Pero también un país como este requiere
que Bueno, pero- quienes tienen posibilidad de hacer mayor sacrificio, eso quiere decir dar más para que todas las personas en este país y que este país sea un país como el que fue, como el que debería de ser en el siglo XXI, un país con oportunidades para todos. Bueno, pero los ingresos insuficientes no solo son porque hay que hacer impuestos, hay que cobrárselos a quienes no los pagan Sí, la también. recaudación es importante. Sí, exactamente. Digamos que hay un tema, por eso yo digo que nosotros tenemos que mirarlo de una manera mucho más comprensiva. O sea, decirlo fácil es muy fácil. No se cobran bien los impuestos, hay suficiente plata, solo que se distribuye mal. O sea, ese es el lugar común del que hemos venido hablando y del que se ha dicho de manera sistemática, y aún así el problema fiscal sigue. Pero es que lo que pasa es que el problema fiscal sigue y hay algunas personas que creen que eso es un tema etéreo. No lo cree el 20% de la población que no tiene resueltas sus necesidades básicas, porque el déficit fiscal se manifiesta en la incapacidad del Estado de darle las condiciones de vida a cada persona. Entonces, tenemos el tema de los ingresos, tenemos el tema de los gastos, tenemos el tema de los controles. Es necesario hacer esfuerzo en cada uno de esos espacios. En ingresos, por supuesto, mejorar ingresos, disminuir evasión, aumentar la capacidad que tiene el Estado de administrar esos recursos. En gastos, efectivamente, priorizar de mejor manera, hacer que ese gasto sea absolutamente eficiente, acabar radicalmente con la corrupción, porque finalmente un Estado corrupto siempre va a tender a tener un déficit fiscal creciente. Bueno, esos son parte de los temas del día que vemos con doña Epsi Campbell esta mañana. Ahora vamos a pasar a un tema sin duda en el que, bueno, en esta campaña se va a hablar mucho ahora de lo que va a hacer Elki también, lo que son encuestas, popularidad, y es que sin duda una encuesta, o más bien, la presidenta de Laura Chinchilla obtuvo la calificación más baja en popularidad. Veamos esta información. La encuesta de Unimer para el periódico La Nación señala que a noviembre el 61% de los encuestados calificó de mala o muy mala la gestión de la mandataria y solo un 11% la calificó de buena o muy buena. Según el diario, los más críticos a la gestión de Laura Chinchilla fueron los hombres con estudios universitarios y con un nivel económico alto. Consultadas, algunas candidatas a la vicepresidencia de las agrupaciones políticas aseguran que a Laura Chinchilla le faltó acciones inmediatas sobre hechos de corrupción. Mientras haya impunidad, la gente se siente con derecho a hacer también lo mismo. O sea, si la más alta jerarquía de un gobierno, como es el Poder Ejecutivo, ahí se ve la corrupción, ¿qué podemos esperar de los demás? ¿Verdad? O sea, eso es un verdadero desencanto. Se han cometido errores. Creo que todo lo que tiene que ver con los que conocimos, los actos de corrupción en este gobierno son muy censurables. Pero también hay cosas muy buenas. Por ejemplo, la red de cuido ha sido una excelente opción. El programa Empléate, por ejemplo, para los jóvenes ha sido un excelente programa con resultados muy, muy interesantes. Yo siempre he creído que a los gobernantes se les califica bien o mal por lo que hagan. No depende de un programa de promoción del gobierno ni de publicidad. Los costarricenses son muy sabios y ellos realmente lo que están esperando son acciones. El gobierno de doña Laura, desgraciadamente, se ha visto empañado por la corrupción. Faltó mucho por hacer, faltó firmeza y creo que bueno, es una calificación merecida. Según la medición de Unimer, el gabinete de la mandataria recibe también una mala calificación. 72 de cada 100 ciudadanos considera mala o muy mala la labor de estos. Solo 5 de cada 100 entrevistados lo cree positivo. El índice de confianza del gobierno entre septiembre y noviembre decreció, pasó de un 0,72% a un 0,67%, de una escala del 0 al 5. Bueno, esa es la opinión de los costarricenses, doña Epsi. De las mujeres también. Y de las mujeres candidata de candidatas presidenta. también. Bueno, yo creo que es innegable, no podemos seguir tapando el sol con un dedo. Esta gestión de Liberación Nacional, porque yo creo que ha sido muy inteligente el manejo del propio Partido Liberación Nacional, porque tratan de aislar a la presidenta, como si ella fuese la única que está gobernando. No, es un partido que está proponiéndole a la gente que quiere volver a gobernar después de haberlo hecho tan mal. O sea, eso es como realmente burlarse de la ciudadanía porque ellos mismos reconocen que la gestión es pésima. ¿Y por qué entonces vamos a creer nosotros en este país, nosotras, que esa gestión de un mismo partido que solo cambia su cara principal va a cambiar? Los ministros son liberacionistas, la corrupción viene de las diferentes esferas, de las instituciones autónomas, del Poder Ejecutivo. De manera que yo lo que digo es,
efectivamente este país está urgido de un cambio radical, un cambio radical. Es un cambio de la perspectiva de hacer gobierno, es un cambio de las formas en todos los sentidos. Aquí se requiere, bueno, la presidenta tiene que dar cuentas de lo que le prometió a la ciudadanía. Si en un régimen presidencialista es muy sencillo, usted se va en proceso electoral a ofrecer una cantidad a través de su programa de gobierno, una serie de acciones que va a realizar durante 4 años y luego es su responsabilidad ponerlas en práctica. Pero aquí realmente se han separado las campañas electorales de los 4 años de hacer gobierno. ¿Se decepciona? ¿Usted cree el pueblo costarricense de haber elegido una mujer? Yo creo que se tiene que decepcionar absolutamente de seguir eligiendo a Liberación Nacional. En Liberación Nacional no importa quién pongan. Pueden poner una mujer, pueden poner un hombre, pueden poner un hombre con experiencia, sin experiencia. Lo que pasa es que para hacer gobierno se requiere más de una persona. Se necesita de un equipo consolidado, de gente comprometida, con un marco ético claro, con unas acciones lo suficientemente claras, con rendición de cuentas, con un uso eficiente de los recursos. Nada de eso ha tenido este gobierno liberacionista. Y entonces, si bien la presidenta ha tenido sus propios errores relacionados con las decisiones que ella misma ha tenido que tomar, eso la rebasa. Es una forma de Liberación Nacional de gobernar. Así que yo creo que Costa Rica ya tuvo suficiente de esta forma. Esa es una forma del pasado de hacer gobierno. Este es un mecanismo en el cual ellos creen que hay que pagar campañas de publicidad para aumentarle la imagen a la presidenta. ¿Quién en lugar de mejorar su gestión se le ocurre que lo mejor es invertir plata para mejorar la imagen de la presidenta? O sea, plata, por cierto, de todo mundo. De manera que yo lo que digo es esperable. Tenemos ya de manera sostenida en los últimos 3 años, ¿verdad?, cada vez mayor decepción de la gente de que los problemas fundamentales no se solucionan, no se soluciona el problema de infraestructura, las concesiones que supuestamente son una forma para solucionar los problemas le generan más problemas a la ciudadanía y al país, no se soluciona el problema del costo de la vida, no se soluciona el problema de la educación pública, seguimos con largas filas y con un tema de ineficiencia permanente en instituciones estratégicas. Pero eso igual, porque lo decía la compañera, no es porque sea una mujer, porque ahora usted que ha sido una abanderada en muchas luchas y también en la parte de la participación femenina, esto no es culpa de género, es culpa del sistema o de lo que se está administrando. Por eso mismo, yo realmente me niego a pensar que el país está castigando al 50% de las mujeres porque una mujer de un partido político con un equipo político está gobernando mal. Efectivamente, eso es así, pero la lógica no es que la responsabilidad recae sobre todas las mujeres. Qué bonito, vamos a salvar al Partido Liberación Nacional lleno de toda la corrupción del planeta, digamos, con una forma fatal e ineficiente de hacer gobierno, y ahora vamos a castigar a las mujeres de este país, que más bien han sido las que han sacado la cara, que más bien son las que están pensando de manera más responsable su voto, cómo hago para utilizar este voto y para que este voto genere un cambio. Así que yo creo que la mayoría de hombres y mujeres en este país miran mucho más que eso, y no solamente habría que ver esa encuesta, sino que tendríamos que ver las otras. No por casualidad, don Johnny ha caído, pero como por sin paracaídas, ¿verdad? Porque la gente entiende que el Gobierno de Liberación Nacional, que Johnny y Laura son parte de una misma propuesta de hacer gobierno. Y precisamente hablando de cómo gobernar, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes ha creado hasta el momento 29 contrataciones, de las cuales algunas ya han sido avanzadas y otras no se han adjudicado todavía. Veamos la siguiente información. Aunque el 2013 no fue tan favorable para el MOB por los problemas que se generaron en Circunvalación, el puente sobre el río Virilla conocido como el de la Platina, la vía San José-San Ramón o los cuestionamientos por la ampliación de la Ruta 32, el ministro de Obras Públicas y Transportes, Pedro Castro, junto con sus viceministros, brindaron este jueves el informe de labores de este año, en lo que se destaca que se dejan 29 contrataciones de obras públicas, obras importantes como el tramo Caña-Liberia, que consta de 50 kilómetros con una vía de 4 carriles, 36 puentes nuevos y rehabilitados y 3 intersecciones, ya tiene un avance del 53%. Por su parte, en este momento se está con la fase de diseño y construcción del paso a desnivel en Paso Ancho, con un costo de 9.2 millones de dólares. También se está elaborando el diseño de la ampliación entre Jardines del Recuerdo y La Pozuelo, con una inversión de 18 millones de dólares. Y en el programa La Red Vial Cantonal de MOBBIT, que estamos ejecutando una primera partida de 60 millones de dólares, tenemos ya 3 obras concluidas
y en los próximos días damos inicio a 15 obras más. O sea, ya tenemos este año, particularmente este año, 18 proyectos concretos con ya inicio de obras en 15 y 3 completamente terminados. Sobre el mantenimiento vial, aseguraron que en el primer semestre de este año atendieron 3.723 kilómetros con una inversión de 55.589 millones de colones. Entre los proyectos más importantes de conservación que ha realizado el CONAVI, tenemos los 9 kilómetros de rehabilitación de Caña Supala con 600 millones de colones de inversión. Tenemos la Valencia Pirro por 650 millones, Santo Domingo Pirro por 600 millones y más recientemente la República Tibás de la Ruta 32 y el recarpeteo de la Ruta 32 también en su sección de tránsito por el Parque Braulio Carrillo. En tema de concesiones, la nueva terminal de contenedores de Moín, cuya concesión es de la empresa holandesa APM Terminals, está para iniciar los trabajos en el primer trimestre del próximo año. Todavía la empresa gestiona la viabilidad ambiental. En el ferrocarril, la principal labor de este año fue el apoyo al Incofer para que se pusiera en operaciones el tren a Cartago con una inversión de 3.775 millones de colones. Castro señaló que el 95% del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo en su primera fase ya está resuelto, mientras que el BCI tiene un 80%. En transporte, la viceministra Silvia Bolaños dijo que para este año se destaca la puesta en marcha de las primeras 3 rutas de las 7 de Interlínea, así como la renovación de más de 12.500 concesiones de placas de taxi y la adjudicación de 100 placas de taxi del aeropuerto que está en proceso de revisión, así como la concesión de 369 rutas de autobús. Pues estamos valorando con los ingenieros y en este proceso nos encontramos haciendo un análisis sobre toda la infraestructura para poder determinar cuáles podrían ser algunas otras rutas viables que estaríamos proponiendo a la Junta Directiva para que se puedan desarrollar a partir del próximo año. Recordemos que las otras rutas que contemplan el proyecto de manera integral son las rutas de Atillo-Guadalupe, Escazú-Atillo, Moravia-La Valencia y Santana-La Valencia. En Marítimo se destaca la rehabilitación del rompeolas en Caldera, la rehabilitación de los taludes de las terminales de cabotaje de Paquera y Playa Naranjo y la construcción de un muelle en Cieneguita de Limón en su primera fase. Bueno, doña Epsi, un recuento, sin duda, bueno, dando rendición de cuentas ahora, a final ya de año, de muchas cosas. Escuchábamos allí al viceministro Chacón, a don Pedro Castro diciendo, pero también incluso ayer o antier decían que con lo que se le está pagando a OAS se hubieran construido incluso 2 puentes de la Platina. ¿Cómo está el asunto de infraestructura? Bueno, ¿Cómo queda? Yo creo que efectivamente uno de los mayores rezagos que tenemos en este país, y eso lo sufre todos los días el sector productivo, es el tema de la infraestructura. No solamente porque, digamos, si uno cuenta obras como lo hizo, como lo acabamos de mirar con los jerarcas del Ministerio de Obras Públicas, una diría, bueno, ya aquí no hay problemas, ¿verdad? Se hicieron un montón de puentes, todo está concesionado, vamos por los muelles, pero la realidad es que el sector productivo en este país enfrenta reales obstáculos porque tenemos un déficit de años en temas de infraestructura. Un país que quiere crecer económicamente tiene que ser muy eficiente en sus inversiones y además tiene que gastar lo necesario nada más para hacer la inversión en infraestructura. ¿Y qué es lo que ha pasado? Realmente lo que ha pasado es que hay una renuncia de parte del Estado costarricense de cuidar la plata de todos. Y por eso es que muchas veces las concesiones, si la concesión en sí misma no es el problema, las concesiones abusivas y corruptas son el problema. Las concesiones en las cuales no se está pensando en resolver el problema, sino más bien de ver cuánto es los recursos que se reparten en quienes están en esa mesita de negociación. Ese es el problema, porque efectivamente en un país como el nuestro, nosotros tenemos que caminar primero en todo lo que el Estado pueda hacer en materia de obra pública, que cada vez es más limitado. Y segundo, tener todos los controles necesarios para que aquellas contrataciones directas, indirectas o concesiones se hagan de la mejor forma. Ahora hay mucha posibilidad. Hay la posibilidad de que una pueda hacer comparación de precios a nivel internacional. Nosotros tenemos una institución pública como la NAME misma que tiene la posibilidad de brindar información. Tenemos el Colegio de Ingenieros y Arquitectos de este país que realmente ha tenido no solamente
la posibilidad, sino la disposición de hacer análisis de costos de esos carteles que se hacen y de los cuales se gasta un montón de dinero, pero además lo que hemos visto es que el Estado contrata 20 veces lo mismo. O sea, ¿desde cuándo estamos hablando de la platina? Por Dios santísimo. O sea, eso es como una burla para la ciudadanía costarricense. ¿Qué capacidades tienen estas personas de estar dirigiendo instituciones del Estado, gastando la plata de todas las personas, contratando y haciendo mal una vez, otra vez, y luego dan como gran rendición de cuentas que eso ya está casi por resolverse? Entonces, me parece que ahí lo que queda en evidencia es que si pensamos, y de nuevo estos dos temas se juntan, el tema que veíamos al principio, que es el tema de resolver el tema fiscal en este país, que ese tema tiene muy preocupados a los empresarios de Costa Rica. No crean que este es un tema simplemente que la gente deja pasar, porque una crisis económica colapsa totalmente la economía, aumenta mucho más el desempleo, las capacidades que tienen las propias empresas de invertir. En este país tenemos en el último quintil que es el 20% de gente más pobre de este país tiene niveles de desempleo del 22%, tan escandalosos como cuando se hablaba de la crisis española. Entonces, y además tenemos un déficit de infraestructura imprescindible para aumentar el crecimiento económico de manera sostenida en este pero país. también tenemos, como usted lo decía ahora, instituciones como la NAME, el mismo tecnológico, que han aportado y que han dicho es mejor hacer esto que esto otro, y de un pronto a otro nos brincan y nos dicen que no van a aceptar los informes. No, es que lo que pasa es que aquí hay como un círculo vicioso en lugar de ser un círculo virtuoso en materia de infraestructura. Y las instituciones que son encargadas de fiscalización, realmente ellas dependen de los recursos que le da el ente fiscalizador, que es el CONAVI. Entonces, muchas de las veces cuando se advierten todos estos temas relacionados con inversiones del Estado, o es muy tarde o el Estado decide no aceptar esas recomendaciones y no pasa absolutamente nada. Y luego todos y todas tenemos que pagar las consecuencias. Bueno, ya vamos a profundizar en esto y otros temas también que nos interesan a todos los costarricenses. Pero antes lo invitamos a que usted siga en sintonía de Canal 13 y Radio Nacional con Café Cinar. Vamos a una pausa y ya regresamos. Continuamos, esto es Café Cinar. El día de hoy nos acompaña la candidata a diputada por San José del Partido Acción Ciudadana, doña Epsi Campbell, y vamos a iniciar desde ya con nuestra sección de redes sociales. Doña Epsi, bienvenida. Buenos días. Muy buenos días. Le cuento que usted tiene 1 minuto para responder las preguntas que se le hagan, que ingresan a través de nuestras redes sociales, y vamos a empezar de una vez, doña Epsi. Luis Carlos Castro le pregunta a Epsi, ¿cuál es su postura ante grupos guerrilleros como las FARC, ya que se le ve en una foto con una parlamentaria colombiana afín a este grupo?
Bueno, totalmente en contra de cualquier proceso de guerra. Yo soy absolutamente a favor de los procesos de paz. En mi vida política he tenido relación con muchísimas personas, parlamentarios y parlamentarias de todo el mundo, presidentes, expresidentes de la República. Recientemente, hace poquito más de un año, estuve con la presidenta Dilma Rousseff, con el presidente Mujica en procesos relacionados con la inclusión de los pueblos afrodescendientes, de manera que en eso yo no tengo ninguna duda. Este país tiene que promover la paz donde quiera que esté y realmente generar las relaciones políticas necesarias para que los procesos de paz avancen en Costa Rica y fuera de Costa Rica. Doña Epsis, continúan ingresando las consultas a través de nuestro Facebook Sinar Canal 13. Marco Rudín, para Epsi, ¿cómo se puede uno explicar que siendo usted la precandidata del PAC más conocida, más popular y diputada brillante, según Marco, quede en tercer lugar en la convención? Bueno, yo creo que realmente los temas de la convención son temas que ya quedaron en el pasado. Efectivamente tuvimos una convención, Marco, en donde hubo una participación, la participación que tuvimos, yo creo que ahora hay que mirar hacia adelante. El aporte que puedo dar en este momento para el país es de nuevo desde una curul legislativa. Creo que tenemos que convencernos que el PAC es la opción y dejarnos de pensar solamente en el pasado. Este país requiere de usted y de mí en el lugar en donde podemos aportar. Y yo creo que esa es la posibilidad que tengo en este momento. Lo hago contenta y convencida que nuestro partido es el partido que tiene capacidad para gobernar a partir de mayo del año 2014. Gracias, Epsi. Y bueno, también en nuestra sección de redes sociales, como ya es conocido, incorporamos siempre una pregunta de nuestros seguidores en las redes sociales, vía Skype o vía video como en esta ocasión, y un seguidor del programa Café Sinar quiso hacernos llegar este video porque sabía que venían el día de hoy los candidatos a diputados por San José, y bueno, quiere hacerle una consulta a usted, Epsi, el día de hoy, así que vamos a hacer contacto con Roberto. Me llamo Roberto Madrigal Lobo. Quiero preguntarle a los diputados que qué piensan hacer con la inseguridad que hay en Costa Rica. Estamos muy mal. Bueno, don Roberto, y precisamente aquí tenemos a doña Epsi Campbell para que le responda. Bueno, yo creo que efectivamente el tema de la inseguridad, de manera anecdótica, yo soy parte también de esta lógica en donde estamos expuestos a situaciones sostenidas de inseguridad. En seguridad hay que hacer dos cosas. Hay una parte que hay que hacer en materia legislativa, esa es la menor, don Roberto. La parte mayor tiene que ver con la administración de los recursos del Estado desde el Poder Ejecutivo. Realmente necesitamos hacer primero las inversiones necesarias en el Ministerio de Seguridad Pública y segundo, hacer un trabajo sistemático con aquellos sectores de la población en donde hay mayor exclusión social. Mientras tengamos niños y niñas que están fuera del sistema educativo, mientras no hayan redes de contención y mientras por otra parte los ciudadanos y ciudadanas no nos organicemos y el Estado no nos brinde esas herramientas sostenidas para enfrentar los problemas, realmente es poco lo que tenemos que hacer. Por mi parte, en la Asamblea Legislativa impulsaré de manera con otros diputados y diputadas aquellas acciones que nos permitan fortalecer la red de seguridad de nuestro país. Gracias, doña Epsi. Continuamos a través de nuestro Facebook Sinar Canal 13 y en el Twitter @Sinar13. Estas son sus consultas. Angie Hernández, ¿qué soluciones implementarían ustedes para reformar de manera eficiente la Caja Costarricense del Seguro Social? Sin duda alguna, un tema bastante importante. Mire, Angie, yo creo que realmente aquí lo que hay que hacer es ejecutar lo que ya está propuesto. En materia de la Caja del Seguro Social, un grupo de expertos de este país que le ha dado acompañamiento a la Caja del Seguro Social ha hecho una serie de recomendaciones absolutamente claras. Recomendaciones en qué niveles, con relación a las contrataciones, con relación al manejo de las filas, con relación a las inversiones que tiene que hacer la propia Caja del Seguro Social. De manera que, lejos de empezar a descubrir una y otra vez lo que hay que hacer, lo que tenemos que hacer es tomar esas recomendaciones, empezar un proceso de planificación para ponerlas en la práctica y además establecer un sistema de rendición de cuentas para que la gente sepa en qué está avanzando la Caja y cómo eso le beneficia de manera permanente en su demanda de servicio de salud. Gracias, Epsi. Continuamos. Ana Cecilia Muñoz Marín le pregunta, ¿qué piensan del grupo que entrenan para defender a la soberanía nacional? Un tema que ha salido en los últimos días. Bueno, yo creo que realmente este país tiene que entrenarse muchísimo más en materia de que todos los ciudadanos y ciudadanas somos parte de esa defensa de la soberanía nacional.
Me parece que cuando hemos enfrentado una gran cantidad de problemas internos, ha habido también una estrategia de dispersión para que empecemos a creer que nosotros estamos a punto de tener una guerra, y yo creo que eso no es así. Así que me parece que el país tiene que protegerse y tomar las acciones necesarias para su propia protección, pero en realidad este es un país sin ejército. Debemos de sentirnos orgullosos y orgullosas de que hemos dejado de lado las soluciones violentas y que nuestros estudiantes, trabajadores, amas de casa, tenemos que ser el verdadero batallón que defienda la soberanía nacional. Y eso pasa porque nos convenzamos de que tenemos un país que vale la pena defender y que lo manifestemos para adentro y para afuera. De manera que inversiones muy grandes en esos temas me parece que son innecesarias. Doña Epsi, bueno, se hablaba ahora del papel de la mujer en la política y usted decía que esperaba que los costarricenses no estuvieran castigando el papel que ha tenido doña Laura Chinchilla, y precisamente Axel Hernández le pregunta qué opinan del papel actual de la mujer en la política. Bueno, yo creo que las mujeres en la política han hecho una transformación muy importante, y estoy hablando de mujeres de todos los partidos políticos e incluso mujeres que no participan en partidos políticos, pero que participan en empresas, participan en instituciones del Estado. Han cambiado ese imaginario. Hace apenas 20 años era extraño mirar una mujer exitosa empresaria, exitosa política. Ahora han hecho una diferencia. Me parece que la visión de las mujeres contribuye a tener una visión más comprensiva de la realidad. Esta es una sociedad de hombres y mujeres, y lo que tenemos que hacer es ser capaces de encontrar las mejores mujeres y los mejores hombres para tener esas soluciones. Y me parece que definitivamente más mujeres en la política, más hombres buenos en la política siguen transformando la política y podrían dar resultados extraordinarios en este país. Gracias a doña Epsi Campbell, quien nos acompaña el día de hoy, candidata a diputada por San José del partido Acción Ciudadana. Ya regresamos con más, pero seguimos en el Facebook Cinar Canal 13, en el Twitter, @Cinar13. Ya llegó nuestro otro invitado, así que espérese, porque después de la pausa estará con nosotros. Siete y 9 minutos de la mañana, regresamos aquí a Café Cinar y ya se ha incorporado, bueno, para esos últimos 20 minutos don Álvaro Montero Mejía. Don Álvaro, bienvenido a Canal 13. Gracias, muy amable. Y bueno, un poquito tarde nos llegó hoy, pero
ya está con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Don Álvaro del partido Patria Nueva, que se incorpora aquí con nosotros. Y bueno, vamos a continuar, Elki, porque tenemos temas ahí todavía en la palestra. Claro, nos interesaría saber también las primeras propuestas por las que ustedes estarían dispuestos a luchar o encabezar también como propuestas en una posible elección en la que ustedes resulten ya con un cargo en la Asamblea Legislativa. Y básicamente quisiera tocar dos temas, tal vez con EPSI, que los había mencionado, y ya por ahí don Álvaro también se nos engancha un poquito con esto. El tema de obras públicas. En esta administración se han aprobado bastantes presupuestos para financiar las obras que no hemos visto terminadas. ¿Es necesario seguir aprobando esto o es momento ya de poner a funcionar el presupuesto que existe? Bueno, voy a contestarle, pero primero quiero decir que yo creo que este país también debe estar de luto como está el mundo por la muerte de Nelson Mandela. Sí, eso le íbamos a Ese es el tema final, el tema de cierre. Bueno, yo quiero adelantarme a decir que Mandela fue un ser humano superior y que se entregó por completo a su pueblo y a la humanidad. Y que cuando mueren líderes de ese calibre, el mundo tiene que estar de luto, pero más que de luto también, como ya él forma parte ahora de los que no están, pero que su luz tiene que seguir brillando, tiene que ser una iluminación para aquellas luchas por la justicia, por la igualdad, por la no discriminación que tenemos que impulsar en este país. Y con relación a este tema, efectivamente hay una cantidad de proyectos aprobados, empréstitos, la mayoría de ellos, lo que quiere decir que son impuestos del futuro, ¿verdad? Cuando uno pide prestado y aprueba un préstamo es porque usted está sacando plata del futuro para gastarla en el presente. Lo que quiere decir es que estamos gastando la plata que van a pagar los ciudadanos en el futuro. Es imprescindible que esos recursos se empiecen a ejecutar. Sobre esos recursos aún no ejecutados, después de un periodo de tiempo, se pagan comisiones e intereses, simplemente por la ineficiencia del Estado. Y aquí la ineficiencia ¿de quién es? Ya no es la ineficiencia del Poder Legislativo. Le toca en este país al Ejecutivo negociar el empréstito, al Legislativo aprobarlo y al Ejecutivo ejecutarlo, a la ciudadanía controlarlo, digamos, para mí para cerrar ese círculo. De manera que en materia de empréstitos sobre infraestructura, yo creo que lo que urge en este momento es tener un plan de ejecución de obra pública relacionado con los recursos que ya han sido aprobados y sobre los cuales ya tenemos obligaciones como el Estado. No aprobar más de momento. Por el momento, digamos, si no tenemos capacidad de ejecutar lo que tenemos ya aprobado, ¿qué sentido tiene que sigamos aprobando mayores obligaciones a futuro si no estamos haciendo las inversiones del caso? Yo creo que ahí el próximo gobierno del Partido de Acción Ciudadana, el día 1, tendrá la obligación de presentar un plan de inversiones a partir de los recursos que ya están aprobados, con los controles necesarios para avanzar en ese gran déficit que tenemos. Don Álvaro. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por tenernos aquí en esta televisora que propiedad de todos los costarricenses y debe seguir siendo de todos los costarricenses. Yo pienso que muy poco podemos avanzar en Costa Rica si seguimos debatiendo sobre lo que se ha hecho hasta ahora y sobre lo que se ha dejado de hacer. La situación del país es demasiado grave como para no emprender un rumbo enteramente nuevo sin trastornar la vida económica y social del país, todo lo contrario, haciéndola más promisoria, más digna de ser vivida por los ciudadanos de nuestro país. Estamos hablando de obras públicas. ¿Saben ustedes quiénes tienen las mayores canteras de calizas de todo Centroamérica? Costa Rica, las mayores canteras de calizas de todo Centroamérica. Es decir, que tenemos el mayor potencial centroamericano para producir cemento. Y teníamos una fábrica de cemento que fue cruelmente, por decir una palabra suave, vendida a intereses extranjeros. Y ahí sigue una gran parte de esas caleras en Colorado de Avangares, que según los técnicos tienen una vida útil de más de 200 años. O sea, son eternas para todos los efectos prácticos. Y en esas calizas podríamos nosotros fácilmente tener una fábrica de cemento nuestra, pagando un presupuesto, un pequeño presupuesto de servicios a los ingenieros, a los técnicos, dando incluso mano de obra
a los obreros, a los trabajadores, a los excavadores, a todos los que se ocupan de producir el clínker en una cantera de cemento. ¿Y saben cuál es el otro componente del cemento? Porque mucha gente, pues a veces no sabemos cosas. El otro componente del cemento, además de las calizas, es el yeso. ¿Y saben ustedes dónde hay yeso? Ahora se trae de Baja California en grandes barcazas para que alimenten los hornos de proceso seco que hay en Colorado y Avangares. Pues aquí nomás, a un pasito de nuestra frontera, en Santa Rosa del Peñón, en Nicaragua, hay inmensas canteras de yeso a las que no se les ha metido ni una palada. Y hablando de relaciones con Nicaragua, ¿no creen ustedes que el mejor negocio que pueden hacer los pueblos es invertir en su propio desarrollo? Nosotros ponemos el yeso, ponemos la fábrica, los nicaragüenses nos entregan el yeso, gobierne quien gobierne, y les devolvemos ese yeso convertido en cemento para que al igual que nosotros hagan puentes, carreteras, hospitales, escuelas, viviendas para la gente. ¿Cuántos años hace que no hay un programa de vivienda en Costa Rica? Entonces estar hablando de presupuesto pues no tiene mucho sentido si tenemos que hablar de cómo construir una Costa Rica capaz de satisfacer sus propias necesidades. Don Álvaro y doña Epsi, bueno, y también en otros temas en los que sin duda, bueno, ya ustedes tienen una suficiente experiencia en esto de la política y también en lo que tiene que ver lo legislativo, pero vemos ahora muy cuestionado, por ejemplo, que es a donde ustedes pretenden llegar, a la Asamblea Legislativa, un receso de 46 días. Unos aprueban, otros se quitan el tiro, otros dicen que van a ir a trabajar, van a pedir que les hagan la Asamblea Legislativa para ir a trabajar. Y también vemos al ministro de Seguridad pidiendo a gritos que le extiendan los permisos para poder aprobar o poder extender los permisos de patrullaje conjunto. ¿Cómo ven ustedes todo esto que está pasando en la Asamblea? E incluso algo que el electorado tiene muy pendiente es de que votarán por don Álvaro Montero, por doña Epsi Campbell, con una bandera y no saben si en 2 meses, en 3 meses, en 1 año, dejarán esa bandera para seguir independientes. Tal vez, don Álvaro, muy brevemente. Bueno, yo quisiera expresarle que cuando entraba escuché a doña Epsi decir que en este país hay mucha gente buena, hombres y mujeres. La Asamblea Legislativa se ha desprestigiado porque es el órgano, el primer poder de la República. ¿Y qué es lo que hacen los diputados cuando llegan a la Asamblea? Hacer fila para ir al zapote a rendirle pleitesía al gobernante electo. Y en Costa Rica, ¿quién hizo el Seguro Social? La Asamblea Legislativa. ¿Quién creó las garantías sociales? La Asamblea Legislativa. ¿Quién promulgó la ley del ICE? La Asamblea Legislativa. ¿Quién promulgó las leyes de nacionalización bancaria después de los decretos de la Junta de Gobierno de Figueres? La Asamblea Legislativa. Sigue siendo el primer poder de la República y hace tiempos los diputados viven haciéndole genuflexiones al presidente o a la presidenta de la República y no asumir por entero sus responsabilidades. De modo que, respondiendo a su pregunta, yo debo decirle que la Asamblea Legislativa debería tener su propio programa de transformaciones sociales, económicas y políticas. Yo no sé cuál es la mejor asamblea, si la que trabaja 365 días al año o la que trabaja menos. Yo digo que la mejor asamblea es la que se propone las transformaciones más urgentes y necesarias para el pueblo de Costa Rica. Esa es la mejor asamblea. Doña Epsi acaba de hacer un señalamiento que yo comparto. Si hay un grupo de hombres y mujeres que están en la asamblea dispuestos a provocar las transformaciones que este país necesita urgentemente, no importa del partido que sean, y hay un acuerdo, esa va a ser una gran asamblea. Doña Epsi, y esto en la parte también, disculpe que le interrumpa, sobre esto del respeto a la bandera, porque ayer vimos también otra diputada que ahora le da la adhesión a otro candidato, y la gente que está pensando votar a veces no entiende esto. Bueno, yo en eso he sido, digamos que, totalmente consecuente con la oferta electoral que una le hace a la ciudadanía costarricense. Yo ya pasé por la Asamblea Legislativa, me ayudó a crecer muchísimo y traté de dar lo mejor que tuve. Además, entendiendo que si llegué a través de una bandera política y ya no estoy con esa bandera, lo que es pertinente y ético es salirse de ese espacio, porque la gente aquí vota por propuestas políticas partidarias. De hecho, en la próxima papeleta diputadil ya ni siquiera aparecen los nombres de los diputados. Ahora lo que aparece es la bandera. O sea, la gente está votando por una propuesta política programática de ese partido y por los hombres y mujeres que forman parte de esa lista. De manera que yo creo
que hay que ser consecuente, que no hay que estarse acomodando en la política permanentemente para ver a dónde le calienta a uno mejor el sol. A estas alturas del partido, cuando ya se está terminando este periodo político, este periodo constitucional, me parece que diputados y diputadas tienen que abocarse a sacar la parte de la tarea que les queda, ¿verdad? Porque la parte todavía no ha terminado su gestión. Y finalmente, mire, yo creo que definitivamente este país requiere de una madurez cada vez mayor, no solamente de los representantes y las representantes en la Asamblea Legislativa, que por supuesto tienen que ser capaces de dar cuentas por sus actos, sino de generar, y con eso coincido con don Álvaro, los acuerdos necesarios en temas trascendentales. No podemos seguir postergando las decisiones que tenemos que tomar en el presente. Y entonces creo que efectivamente lo que tiene el electorado al frente es que votar por aquellos partidos en donde su marco político y ético es lo suficientemente contundente para entender que hay un compromiso y una rendición de cuentas. Y creo que en el caso nuestro, y me refiero solamente rápidamente al tema del receso, nosotros establecimos un marco ético que se llama Código de Ética en nuestro partido, y ahí están establecidas una serie de normas que estamos obligados a cumplir en el momento que entramos en la propia Asamblea Legislativa. Bueno, me parece que ambos coinciden en que hay que hacer un cambio de rumbo. Ya doña Epsi lo dijo antes, que la manera en que se ha estado gobernando en estos 4 años el país no ha sido la más adecuada. Don Álvaro habla de un cambio de rumbo, e incluso ahorita doña Epsi mencionaba que es el momento de tomar decisiones, que no se pueden seguir postergando. No solamente la responsabilidad la tiene la Presidencia de la República, también los diputados tienen mucho protagonismo en este cambio de rumbo, en este destino que debe tomar ya este país, que está sin lugar a duda en una situación bastante difícil. ¿Qué harán ustedes? ¿Cuáles son esas decisiones, doña Epsi? ¿Cuál es ese rumbo que se debe tomar en caso de ser diputados? ¿Cuál es el papel que tiene que jugar la Asamblea Legislativa a partir del 2014? Bueno, la Asamblea Legislativa tiene establecido claramente cuáles son sus 2 funciones. Para la función del control político, o sea, por eso es que ahí están los representantes de la ciudadanía y tienen que hacer todo el control político hacia el Ejecutivo. Y la aprobación de las leyes necesarias. Y cuando digo las necesarias, son solo las necesarias. En este país se ha valorado positivamente que un diputado presente 200 iniciativas de ley. O sea, ¿cómo es posible que no entendamos que para que el país camine necesitamos priorizar sobre qué es lo necesario, llegar a acuerdos, poner plazos para votar lo que se tiene que votar, sea positivo o negativamente? Porque yo sí soy de las que creo que la Asamblea Legislativa tiene que ser capaz de dar cuentas del trabajo que realiza. Y no soy de las que creo que una iniciativa de ley importante que inicia el 1 de mayo de un periodo constitucional al 30 de mayo de ese periodo constitucional no ha sido votada. Porque la verdad es que allí tenemos que entender cuáles son las prioridades, cuál es el acuerdo político necesario para llegar a esas prioridades y cómo hacemos para votar garantizando que todos los sectores políticos representados allí tengan los derechos garantizados. De manera que me parece que nosotros tenemos una tarea clarísima. Primero, establecer la línea de prioridades a partir de la propuesta electoral que le estamos haciendo a los ciudadanos y ciudadanas. No creo tampoco que haya que estar improvisando permanentemente y que los diputados entren el 1 de mayo y olviden lo que dijeron sus partidos políticos durante el proceso electoral. Ahí cada uno tiene un marco programático. Segundo, llegar a los acuerdos necesarios y entender que esa agenda es una agenda que tiene que avanzar. Tercero, hacer el trabajo de primer poder de la República, hacer su trabajo de control político. Es la única manera de, si cada quien hace lo que tiene que hacer, que este país empiece a tener un respiro, el respiro necesario. Yo, por supuesto, que no soy de las que está de acuerdo en que las presidencias de la Asamblea Legislativa se definan en casa presidencial. Es que por eso las papeletas son absolutamente diferentes. Aquí está la papeleta presidencial y del otro lado está la papeleta del primer poder de la República, de diputados y diputadas. Así que me parece que se requieren acuerdos claros, prioridades establecidas. Ya hay una serie de prioridades, unas relacionadas en materia de infraestructura, de tramitología. Aquí hay una cantidad de trámites que tienen, pero enmarañado no solo al sector productivo, sino a la ciudadanía como un todo.
y esos trámites no están generando más controles. Entonces necesitamos y por otra parte necesitamos los controles necesarios para garantizar que los fondos públicos y que las acciones de gobierno sean necesariamente efectivas. Don Álvaro, y es que bueno, se ha dicho que el gobierno no ha ejecutado algunos proyectos que ya han sido aprobados por la Asamblea Legislativa, pero también hay muchos proyectos en los que no le ha dado camino a la Asamblea Legislativa y ha tenido un sistema de entrabamiento también. Es que aquí hay un proceso que viene desarrollándose desde hace muchos años, en que la política como tal, es decir, como instrumento de participación de la ciudadanía, como herramienta de propuestas intelectuales, filosóficas, de decirle al país hacia dónde debe marchar, desapareció hace años. Por eso es penoso lo que señala doña Epsi, que no va a haber nombres de los candidatos a diputados en las papeletas. Bueno, pero tampoco eso va a resolver nada. Deben estar ahí los nombres, por supuesto, son el primer poder de la República. Es como votar por una bandera y no decir por quién está votando uno. Así es. Pero yo a veces me pregunto cuánta gente en nuestro país, cuántos ciudadanos, cuántos estudiantes, profesionales, maestros, intelectuales, trabajadores, hombres y mujeres, saben qué es lo que propone cada partido. Eso de los programas partidarios desapareció hace años, porque con el ingreso del proyecto neoliberal en Costa Rica desapareció el proyecto de país. Cuando hace muchos años, yo no sé cuántos años habrá, la gente votaba por los diputados, dice, bueno, esos diputados van a ir a la Asamblea Legislativa a aprobar las leyes de la Caja Costarricense del Seguro Social. Seguridad social. O iban a ir a votar en leyes para resolver los problemas de las cooperativas o para fortalecer la presencia y el papel del Consejo Nacional de Producción. Y ahora la gente no tiene ni idea. ¿Por qué? Porque la política, es decir, el pensamiento de cómo construir un país distinto, quedó en manos de los consultores, de los individuos que no tienen una participación real en la vida política, de algunos diputados que están más preocupados por ir a la casa presidencial a congraciarse con el mandatario o la mandataria que en cumplir con su deber legislativo. Y yo pregunto, perdón, ¿cuándo en Costa Rica se volvió a hablar de educación pública como debe ser, como proyecto de país? ¿Cuándo en Costa Rica se volvió a hablar de crédito bancario? ¿Cuándo se volvió a hablar de los intereses de los agricultores? ¿Cuándo se volvió a hablar de los derechos de los trabajadores en términos de un reparto mejor del ingreso del país? ¿Cuándo se volvió a poner en duda el problema de la distribución del ingreso? ¿Para qué hablar de presupuestos si no hablamos de dónde se deriva la riqueza del país? Don Álvaro y doña Epsi, nada más nos quedan 2 minutos y hay 2 temas indudablemente los que tenemos que consultarle. Primero tal vez a don Álvaro. Bueno, no es un secreto, don Álvaro, las fricciones que han habido y todo esto en la parte, a la estructura interna del partido. Ya está todo esto arreglado, todo el problema que se dio, incluso que don José Miguel renunció, volvió. ¿Y cómo está este proceso, cómo está? Y de cara a los electores, porque a veces se preguntan también, eso sin duda ha sido noticia. Bueno, yo debo decir a los electores, ya que usted los menciona, a los ciudadanos, que yo asumo por entero mi responsabilidad si soy electo diputado en la Asamblea Legislativa. Voy a ir a la Asamblea Legislativa si el pueblo tiene la decisión de elegirme a mi diputado. Estaremos allí junto a dignísimos hombres y mujeres, ciudadanos experimentados, con mucho talento, de todos los partidos políticos. Procuraremos llegar a acuerdos en beneficio del país para resolver los grandes dramas de Costa Rica. ¿Usted cree que a la gente le preocupa si yo me peleé con fulano, con sutano, con mengano, o si estamos proponiendo realmente lo que este país necesita? Cuando entraba estaban hablando de presupuesto y estaban hablando de recursos estatales. ¿Cómo se está distribuyendo la riqueza en este país? ¿Es un asunto que a la gente le interesa? Don Álvaro, bueno, ya nos queda 1 minuto más con doña Epsi, sin duda. Doña Epsi, lo que ha sido noticia también, que fue las declaraciones de don Otón. Bueno, aquí es un asunto de interpretación, usted lo conoce muy bien, pero también me gustaría conocer su posición como una de las líderes del PAC también, de las manos derechas, en este caso don Luis Guillermo. Pero las manifestaciones que ha dado don Otón a favor de don José María. Estamos en época de campaña, encuestas, pero ¿cómo lo ve usted? Bueno, yo primero quisiera remarcar
que yo estoy en la política porque estoy con un partido que tiene un plan de gobierno lo suficientemente claro. Y si no hemos logrado que la ciudadanía lo conozca, yo sí sé a lo que me estoy comprometiendo, y nuestros candidatos a diputados también lo saben. Y entonces, en ese sentido, creo que, y ahí está la educación, y ahí está el sector productivo, ahí está la distribución de la riqueza. Esos son los temas que yo quiero ir a contribuir en la Asamblea Legislativa. Y realmente, como usted bien lo dice, ese es un tema de absoluta interpretación. Aquí lo que el Partido Acción Ciudadana ha peleado, ha propugnado y ha hecho es una política limpia. Y en la política limpia se debate sobre las ideas, no se descalifica a las personas. En la política limpia se ponen las propuestas para contraponer propuestas. En la política limpia se denuncia cuando hay que denunciar con argumentos concretos para que esa persona o ese grupo político se defienda. De manera que en esa nueva forma de hacer política, yo aplaudo que la lógica más bien, en lugar de pensar que se está defendiendo o atacando, es que estamos propugnando una forma en la cual la ciudadanía costarricense se sienta cómoda para ir a votar por nosotros, sabiendo que lo nuestro es nuestra presentación de nuestra propuesta política con nuestro equipo, en lugar de llegar a simples descalificaciones. Queremos agradecerles a doña Epsi, que llegó bien temprano. Don Álvaro, dígame antes. Nada más recordarles a los amigos televidentes que nosotros representamos al partido Patria Nueva. Correcto. Porque a veces eso se pierde de vista y es necesario insistir. Nosotros Acción Ciudadana, ¿verdad? Y ahí estamos esperando un respaldo de la ciudadanía. Y decirles a ustedes también que a través de Canal 13, Radio Nacional y también Señal Digital tendrán los espacios aquí para debatir sus ideas y también para exponerlas al pueblo costarricense. Bueno, nosotros aprovechamos también para despedir a redes sociales con Diana Vázquez. Diana. Gracias, Elki. Muy buenos días y gracias a todos por acompañarnos. También en las redes sociales estuvimos en el Facebook Sinar Canal 13 y también en el Twitter @Sinar13 con el hashtag Café Sinar. El lunes, más candidatos a diputados en las próximas elecciones del 2014, así que esté pendiente de nosotros y recuerde que en sinar.go.cr puede volver a observar todos los programas completos de Café Sinar. Bueno, y también este programa se escuchó a través de Radio Nacional 101.5 FM, 88.1 FM y 590M y se repetirá esta noche a las 12 en punto. Claro, y los invitamos a que nos acompañen el próximo lunes también con información, próximo lunes con invitados de Cartago. Y también decirles a ustedes que el Sistema Nacional de Radio y Televisión se une a la lamentable noticia que está viviendo en este momento el mundo entero, como lo decía Epsi, por la muerte de un gran protagonista de la historia universal, don Nelson Mandela. Tendremos noticias a las 11 en Radio Nacional, a las 11:30 en Canal 13. Les esperamos. Buenos días.